Y ahora nos vamos a dar una vuelta por el complejo Sacude, este espacio ubicado desde ya hace unos cuantos años en la zona de Casa Valle y que apunta a generar políticas de acceso al deporte, la cultura y la salud. Además, hace poco presentaron una publicación que también recoge algunas de las historias de este lindo espacio. De todo esto vamos a hablar con Maida Burgel, responsable de comunicación del complejo, y con Freddy Vidal, vecino del barrio, que también ha participado en la cogestión. Bienvenidos a La Rosca, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. No, gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Recién estábamos hablando un poco del tema de los teléfonos públicos, de cómo se están terminando en nuestro país y en todo el mundo en general por la aparición de estos nuevos dispositivos electrónicos. Y recién conversando un poquito sobre eso, nos dijeron que tienen una foto justo en la publicación. Parte del libro. Exacto, en este libro que recoge memorias de este barrio y de los barrios de alrededores, justo tenemos una foto que es de la Gruta de Lourdes, que es además ya nos sirve como para ubicar dónde estamos nosotros, por acá. A ver ahí. Hay una foto ahí de la gruta donde vemos esto amarillo de ahí. La cabina. Es Sí. una cabina telefónica, Totalmente. que además hace poco una vecina que la veía entendió por qué había una plataforma de material Ya ahí. no está la cabina. No está la cabina. Ya no está, pero- la sacaron, es uno de los que sacaron. ¿Pero el Sí. teléfono sigue estando o no? No. No, nada, ninguna de las dos cosas, es uno de los que sacaron. Era un acervo del barrio, pero bueno, las modificaciones ahí llevaron a que ya no estuviera, pero era tan común y normal de buscar un teléfono público. Estamos hablando de ya una época moderna, porque yo les contaba de que el barrio tenía muy pocos teléfonos y el teléfono del almacenero era un teléfono casi que público, porque Claro. acudíamos a él. O si no, cuando algún borne se conseguía y un vecino tenía, era el encargado de andar en la cuadra diciendo: fulano, te llama tu cuñado, vení y allá viví, decirle que me espere. ¿Viviste toda la vida ahí? Sí, nacimos casi que ahí, porque mi mamá estaba a las 11 de la noche mirando el tablado un día de marzo, y a la 1 de la mañana nací yo, que o sea que no nací en el tablado del barrio, porque, Claro, de nada. Casi. porque Por mi mamá, instantes. porque conseguimos un auto, si no, no. Pero sí, vecinos de toda la vida, sí, ahí. Sí. Y tu vínculo con el barrio y tu compromiso con bueno. el barrio siempre fue mucho, ¿no? La escuela del barrio, la escuela ahí de la Gruta de Lourdes, que pertenecía a las monjas de la comunidad de la Gruta de Lourdes, pero también actividades no solo de educación, sino teníamos un grupo de Boy Scout que también se formó ahí, participamos de ese grupo Scout, está acá en el libro parte de esa zona, y el salón del municipal, que es ese lugar donde hoy se transformó en el Sacude, este año va a cumplir 15 años, pero hace 84 años, dijera un amigo mío, 1941, en 1941 los vecinos cuando se instalaron ahí, lo primero o una de las primeras cosas sociales que hubo fue ese gran salón que tenía su teatro, que tenía su salón multiuso. Porque, Claro, el famoso multiuso. exactamente, ahí contamos siempre, como un cliché, pero casamientos, cumpleaños, velorios, Y todo, bautismos. Todo pasaba ahí. Todo pasaba por ahí. Mi mamá conoció a mi papá ahí, así que En un chocobino, se cuenta, en o un chocolate. sí, en una chocolatada ahí que Ahí se va. hizo. No. Me contaron, yo no estaba, pero No, bueno, sí, estabas imagino. en proceso. Working Dream. ahí empezó el proceso. Claro. Claro. Pero bueno, ese hermoso lugar que se transformó hoy en el Sacude era el centro social, donde todos los gurises hacíamos deporte, había algún teatro, había un cantante, pero todo al hombro de los vecinos. Pagaba su cuota social, se conseguía alguna donación. Claro. Hoy el Sacude es otra realidad, tenemos digamos, otro apoyo, otro gran apoyo, empezando por la Intendencia, que apostó a que en ese lugar un grupo de vecinos decidiera de que la ayuda que se le iba a dar a ese grupo de viviendas que se iba a hacer una transformación por el plan de Por el PIAI, en el marco de una regularización, sí, de unos Exactamente. asentamientos de la zona. ante un capital que se les daba para hacer algo, ellos dijeron, qué mejor que transformar nuestro viejo salón en algo más moderno, más práctico, y hoy tenemos el Sacude gracias a ese grupo de vecinos que rodearon ahí todo lo que es el barrio municipal, Gruta de Lourdes, Instrucciones, zona Casavalle. Entonces ese lugar hoy se transformó en un lugar que no solo que es de los vecinos, sino que cogestionado con vecinos y integrantes de la Intendencia. Y para la gente que no sabe, o sea, ya lo describieron, qué es y qué actividades tienen en el complejo.
Bueno, muchas. Sacude es una infraestructura muy grande. Es un acrónimo, Sacude Salud, Cultura, Deporte. Tiene una policlínica, un centro de salud, actividades deportivas y de promoción de salud, actividades culturales, más de 60 talleres anuales gratuitos donde participan más de 2.500 personas por semana. Y además también es este espacio multiuso que tanto se ha transformado y que se sigue utilizando para diversas cosas. Es un teatro, así que hay espectáculos, hay cine, hay espectáculos de música, teatro, en fin, de todo. Y desde que arrancó hasta ahora, el crecimiento me imagino que ha sido enorme, ¿no? Sí, es un proyecto que que ha crecido en cantidad de personas, que ha crecido en cantidad de propuestas y que también se ha transformado mucho. Recién cuando lo presentaban decían, ¿no? Nosotros nacimos como una política pública que quería promover el acceso a la salud, la cultura y el deporte, y hoy por hoy también nos hemos transformado porque entendemos que esas 3 áreas que inicialmente se crearon como que nos quedaron chicas, que hacemos como bastante más que eso. Es un proyecto eminentemente educativo. Y de hecho también transformamos nuestra misión. Hoy por hoy nos definimos como un proyecto que busca promover la participación comunitaria por sobre todas las cosas. Así que también nos hemos ido, cambiando. Sacude nos ha ido cambiando a todas las personas que somos parte. ¿Y cuál es la diferencia con otros espacios culturales o educativos? ¿Qué es lo que tiene Sacude en su manera de ser que es distinto a otras cosas? Bueno, yo creo que me gustaría que el Pepo también contestara. Digo una cosita y que conteste él. Pero en realidad yo creo que es un espacio que es de la comunidad y donde pasan cosas que la comunidad quiere que pase, ¿no? No es solamente, nosotros tenemos una grilla, ofrecemos esta grilla de actividades, vengan a hacer estas actividades, sino que es un espacio que invita a ser transformado, ¿no? Y a ser realmente como lo que la gente quiere que pase. Entonces tenemos como muchas comisiones, empezaron siendo de salud, de cultura y deporte, pero también tenemos una radio, el Pepo y yo somos parte de esa radio comunitaria. Tenemos, como muchos espacios que hay una intención de un grupo de gente que quiere que pase algo, hay una huerta comunitaria, hay unas ganas de que pase algo, es el espacio para que pase, ¿no? Y eso me parece que es un diferencial importante. Está apropiada la gente. La gente Totalmente. se apropió del proyecto. Es un punto de encuentro el Sacude. Es un lugar donde confluyen desde primera infancia hasta la tercera edad, los grupos de adultos mayores, que ahora son grupos de personas mayores, ya no son adultos. Inclusive ellos dicen que son adultos mejores. Me encanta. Digo ellos como que yo no perteneciera, pero Está bien, está bien. sin duda de que el Sacude nos ha dado la posibilidad esa, ¿no? de tener ese espacio que precisábamos para desarrollarnos en muchísimas cosas. Ahí uno puede ir a decir, a mí me gustaría formar una murga. Está el espacio. Conseguimos un tallerista, vemos cómo hacemos, formamos una murga. Y así tantas y tantas cosas, donde una característica que es muy importante, creo yo, el Sacude es un lugar de puertas abiertas, que está desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche, todos los días de la semana, incluyendo los domingos, y donde no se le cierra la puerta a nadie. Yo voy al Sacude, no me preguntan quién soy, me preguntan qué quiero hacer, a dónde me quiero dirigir, si me quiero integrar a alguna de las actividades, y si no, voy a tomar mate. Claro. Digo, no hay una cuota social, no hay una traba que no permita que algunas personas no entren. Ahí, al revés, la idea creo que es fundamental, y fue una discusión que tuvimos en algún momento, si el Sacude iba a ser abierto o iba a ser un lugar controlado por la zona tan peligrosa que vivimos. Hace 15 años estamos ahí y la zona peligrosa no ha sido encontrada en actividades como nosotros la realizamos. Entre uno de los secretos que creo que es fundamental, todo lo que el Sacude tiene como servicios, vigilancia, mantenimiento, son una cooperativa de vecinos. ¿No, Mayra? ¿Cómo es el tema de la cooperativa? Porque estás más... Sí, hay una cooperativa social que se llama Cooperativa Social Saberes, que es la que hace el mantenimiento, la limpieza y la portería. Y lo de la portería ha sido como una cuestión bien importante para nosotros, ¿no? Como un cambio, es decir, que sean vecinos y vecinas los que te reciben, los que dicen también que achiques un poco, que está medio pasado rosca, esas cosas, ¿no? Claro. Se hacen como desde un vínculo de cercanía. Claro. Y eso es como bien importante. ¿Y cómo impactó Sacude en el barrio y en la comunidad? Porque
Estamos hablando de cómo impactó la comunidad en Sacude, pero no de cómo impactó Sacude en la comunidad, en el barrio, en los vecinos en general. Y bueno, al principio siempre hay un poquito de miedo, porque vienen los señores del centro, los técnicos, con palabras hay veces un poco difíciles, a decirnos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, descubrimos de que era un complemento para que nosotros pudiéramos potenciar un montón de cosas. Hoy el 95% del barrio está sumamente orgulloso de tener el Sacude que tiene, porque sabe que estamos siendo noticia no por un robo o por un asesinato, sino porque hay actividades, porque se producen cosas, porque nos visitan, porque el Sacude sale no solo fuera del barrio, sino estamos saliendo a actividades, ahora Maida le va a contar, estamos yendo fuera del país a mostrar nuestro trabajo, y cosas como esas nos ponen muy orgullosos, ¿no? ¿Se van fuera del país entonces? Nos vamos con parte del grupo que hicimos este libro, que se llama Tramos de una trama, que presentamos a fines del año pasado. Nos estamos yendo ahora en agosto a Medellín, a una escuela de verano. Un alegrón. Formar parte es una actividad que tiene también como una pata académica, digamos. Vamos a la Universidad de Antioquia, pero vamos también a hacer actividades implicadas en barrios. Así que estamos re contentos. Qué bueno, me imagino. Pero ¿cómo nació eso? ¿Cómo surgió la oportunidad de irse para allá? Y bueno, yo estaba participando junto a otro profesor también de la UDELAR, estábamos participando de una red de investigación que investiga sobre lo popular. Ahí fuimos conociendo a gente que estaba armando esta escuela de verano y bueno, sabían del trabajo que estábamos haciendo en Sacude, de esto que además de ser un libro que habla de Sacude, es una investigación. Y es una investigación participativa que estuvimos haciendo allí con un grupo motor que fue como el que armó todo esto, y les pareció como interesante la propuesta. Dijimos que queríamos soñar en que íbamos con un grupo grande a presentarlo, y así surgió. Hicimos rifas, ventas económicas, de todo un poco, y nos vamos ahora en agosto. Hay un grupo que ya salió caminando para allá. Se coparon. Y un poco sobre el libro. El libro recopila experiencias y vivencias del barrio. ¿Y cómo surge esto de publicar el libro? De cómo surge la idea? Uh-huh. Bueno, esto que contaba Pepo, de todas estas memorias, ¿no? De Sacude, de cómo surge, de lo que era Sacude antes de ser Sacude, para nosotros siempre fue muy importante, ¿no? Esto de recordar de dónde venimos, de reconstruir también esas memorias, ¿no? Pensando que siempre que las traemos a las memorias las estamos como construyendo nuevamente, encontrando nuevos sentidos, eligiendo qué recordar también. Hay que discriminar. Que también nos metimos a las cosas que no queríamos recordar para aprender de esas cosas que no habían salido tan bien. No están solo las ganadas. Exacto, hay historias de tensiones. Y bueno, y fuimos, lo pensamos en algún momento, o sea, Sacude venía haciendo esto siempre, desde que surgió, hasta desde la identidad visual de Sacude, ¿no? O sea, recoge como esos colores que eran del municipal. Eso ha sido siempre una preocupación para nosotros y una ocupación. Por ejemplo, nos inventamos el Día del Barrimoño. Hace años que tenemos el Día del Patrimonio del Barrio, en el que hemos hecho muchas cosas, desde fonoplateas, muchas. Recorridas barriales. En los lugares históricos del barrio, o sea, nuestro patrimonio en el barrio. Entonces, exacto. Porque a veces no hay que ir tan lejos para encontrar el patrimonio que nos lleva, ¿no? Este libro, en parte, no es la historia del barrio, sino son historias del barrio. Porque encontrar la historia del barrio es muy difícil. La misma anécdota que nos contaba aquel vecino, contaba por este otro vecino, era distinta o tenía matices. Entonces, es un libro que no homenajea a nadie en particular y a todos en general, ¿no? Porque también creemos de que es la historia de un barrio más. Digo, cada barrio debe tener su historia, sus vecinos, sus fotos, y nosotros queríamos que no se pasara eso, que no se fuera al olvido, porque hay vecinos que cuentan su historia y el día que ese vecino no esté, esa historia se pierde, porque si no queda retenida en algo, y este fue un buen medio, ¿no? Sí. Y la cercanía también, como de no perder eso, que ya cada vez existe menos, de esa identificación con un barrio y de saber que personas tienen un rol en determinada historia y que todos tienen su lugar también. Me imagino también que está bueno poder explayarlo en un libro que ya ha escrito. Sí, y es un libro que incorpora también como memorias en distintos formatos.
también es, no solamente como, no fuimos 4 o 5 personas que nos pusimos a hacer el libro, sino que es ese grupo que fuimos como unos 10, lo conformamos como grupo motor e invitamos a gente a recordar en colectivo también. O sea, hicimos como muchas instancias colectivas para que emergieran estas historias, para que nos contáramos. Y eso fue armando como un relato que, como dice Pepo, en algún momento elegimos que no estuviera en primera persona, que tuviera como todas esas múltiples voces, pero que no necesariamente sabes quién dice qué. Armando ese relato, que no es un relato uniforme, es un relato de múltiples voces. Y después empezamos a jugar con que queríamos poner en valor todas esas cosas que habíamos ido recogiendo a lo largo del tiempo, muchas fotografías que habíamos hecho en jornadas de digitalización con el Centro de Fotografía. Bueno, distintas memorias en distintos formatos que los fuimos tramando de distintas maneras, ¿no? También ahí, cuando nos decidimos hacer el libro, invitamos a gente que ya tenía cosas escritas a escribirlas. Es así, están firmadas, por ejemplo. Bueno, y nos armamos con grandes hitos, armamos distintos periodos. Esos periodos, a su vez, tienen como memorias en distintos formatos. Entonces, este libro, por ejemplo, que lo diseñó nuestra genial diseñadora Andrea Moreira. Tiene, ¿no? Vos podés acceder por los costados también a ir, si querés mirar solo las fotos, si querés mirar solo los relatos, para que vos también podás hacer como un recorrido de Elige tu propia aventura en el libro. Hay los QRs. Están los QRs porque también, bueno, aprovechamos a mandarle un beso a Nacho, que hizo podcast. Vinculados con relatos que ya teníamos de la radio, con nuevas grabaciones que estuvimos haciendo. Hay también QRs que dirigen a videos, a videos históricos, a videos actuales. Bueno, nada, es como todo eso que tanto tiempo habíamos ido haciendo, lo materializamos como en este libro. Y a su vez esa línea de tiempo que está marcada en el libro está acompañada por la línea de tiempo a nivel nacional e internacional. ¿Qué pasaba cuando a un vecino se le prendió fuego a la casa? Mataron a John Lennon. O sea, el mismo día. Porque todo se relaciona de alguna forma. Para ese vecino fue más importante su incendio que la muerte de John Lennon. Para el mundo John Lennon se fue ese día. Entonces digamos que están distintas. Qué bueno. ¿Y por qué es importante que los propios vecinos y que se rescaten todas estas historias? ¿Por qué ustedes creen que esto... ¿Cuál es el valor de poder haber generado todo este archivo y no sé? Bueno, yo creo que somos historias. Somos historias. Uno lo puede hacer a nivel familiar y ver la historia de su familia y decir, es la historia más importante de mi vida esa, ¿no? Y para los vecinos creo que la historia de nuestro barrio, y no quiero solo acotarlo a las calles que forman el barrio municipal, porque hay historias que tienen que ver más con el barrio Borro, con Casavalle, con la Gruta de Lourdes, con Mendoza, con toda la zona de los alrededores, fue lo que nos pasó en nuestras vidas. Y no queremos olvidarnos solamente porque no está publicado en una película o no aparece en televisión, que lo que pasó en mi barrio o a mi familia o a unos vecinos no dejó de ser importante. Claro. Porque de repente... Y además que tiene que ver con lo que pasaba en otros lados, ¿no? Esto que contaba el Pepo. También a veces está como ese juego de digamos, lo personal y lo político. Claro. Esta cosa de que todas las historias están entramadas. O sea, lo que pasaba en ese, no sé, hay un periodo que se llama Luces en las sombras, lo que pasaba en ese periodo marcado por la dictadura, tiene como un correlato en las historias personales de cada una, ¿no? Tuvimos nuestro propio periodo en ese que nos afectó. Claro. Y de repente no era que nos afectara por lo que le pasaba al país, sino por lo que pasaba dentro del barrio, exactamente. Claro. Freddy, y vos que viviste en el barrio toda la vida, me imagino que habrán aparecido alguna que otra anécdota que vos también la viviste, ¿no? Que estabas ahí cerquita. Anónimamente aparezco ahí. Anónimamente apareces ahí, supongo que también tendrás tus propios relatos. Sí. Pero ¿hay alguna historia que te haya sorprendido, que es la versión de algún vecino de alguna cosa que pasó o cosas que no sabías ni que habían pasado y que de repente te las encontraste escuchando las anécdotas de los vecinos? Bueno, mira, desde niño... cerca del Sacude, una muchacha que cumplía 15 años, el día de su cumpleaños, y lo iba a festejar en el salón, preparándose para ese cumpleaños, una toalla mojada que la colgó en una cuerda, era un cable y quedó electrocutada. Y en vez de cumpleaños 15 hubo velorio. Esa historia me la contaron mis padres o mis tíos, pero juntando a los vecinos, esa historia está contada por varias personas de distintas formas. Claro. No sabemos bien cómo es realmente el hecho, porque si lo contó el vecino o si lo contó alguien de la familia o mi mamá la historia que me contaba. Entonces
como siempre el foco de la noticia está desde donde se mire la noticia. Entonces, como esos casos, tuvimos varios. Claro, este libro nos permitió también, ¿no? Y en esto del por qué, nos permitió también aprender mucho de cómo funciona la memoria, si se quiere. También como darnos cuenta del poder que tiene juntarse a recordar. Y a recordar no es lo que pasaba hace 50 años, a recordar lo que pasó el año pasado y que no tuvimos ese tiempo como de juntarnos y procesarlo juntos. Pasan cosas, o sea, salís transformado como de eso. Y después también aprender del proceso mismo, o sea, nosotros todo esto nos permitió, esta historia tiene un eje, digamos, de mirada, porque siempre cuando miramos podemos mirar muchas cosas, pero estas memorias se centran en la participación como eje. Y nos permitió aprender mucho vinculado a los procesos participativos, de lo que había ido pasando, de lo que había funcionado, de lo que no había funcionado, pensar la participación y eso, aprender, ver por qué había pasado lo que había pasado, fue algo que nos permitió esto. De hecho, todo este proceso nos lleva a seguir replanteándonos cosas en el Sacude, de cómo dirigirlo, cómo estar dentro del Sacude, hacia dónde. Nosotros cada tanto se reúnen vecinos con los técnicos y se hace una proyección de cómo tendría que ser el Sacude. Me acuerdo cuando hicimos en el 2025, ¿cómo será el 2025 en el 20? Claro. Y hoy ya estamos pensando en el Sacude del 30. Entonces digo, ¿cómo queremos que sea de aquí al 30 el Sacude? ¿Hacia dónde apuntarlo? Entonces este proceso del libro nos lleva también a entender cómo trabajar, cómo crecer como comunidad. Porque en eso es lo que afirmamos, ¿no? Somos comunidad y entendemos de que este barrio se formó con vecinos que, porque trabajaron juntos y porque supieron ser una trama, lograron lo que se logró, ¿no? Los Rodríguez se casaron con los González con los Martínez, después empezaron los González Martínez con los Rodríguez García, y el barrio se generó una gran trama de vecindad, y esos mismos vecinos después son los que crearon ayudar a uno. Se hacía una planchada, se iba a trabajar a la planchada del vecino. Había una vecina, mi abuela por ejemplo quedó viuda con 5 hijas, chicas, y los vecinos le cuidaban las hijas mientras mi abuela se iba a trabajar. Y si mi abuela llegaba tarde de trabajar y miraba para el fondo y no veía la ropa, no pensaba que se la habían robado, decía, algún vecino me la entró. Entonces, toda esa construcción se hace a partir de esas raíces tan en comunidad. Y hoy el Sacude creo que quiere transmitir esos valores a los jóvenes, que por suerte tenemos bastantes jóvenes en el Sacude, que se trabaja muy lindo con profesores, con talleristas, donde se intenta transmitir esos valores que hubieron para que los jóvenes entiendan del poder que genera la comunidad. Entonces, es todo parte de ese proceso. ¿Y cómo va funcionando ese trabajo con los jóvenes? ¿Cómo de acuerdo a situaciones que se ven que pasan no solamente en Casaballe, en El Borro, sino en muchísimos barrios de violencia, de un montón de cosas que están expuestos? ¿Cómo es que llegan y los educadores o la gente que trabaja ahí aborda y supongo yo que se sienten seguros, se sienten cómodos en el lugar? Bueno, sí, seguro. Sacude tiene como propuestas para personas de distintas edades, varias para adolescentes y para jóvenes, y nada, se trabaja también como desde esta perspectiva de la participación. O sea, hay un grupo, por ejemplo, de animadores juveniles, que es como el grupo como más fuerte de Sacude de hace como bastante tiempo, que es el que de hecho organiza los campamentos para los niños más chicos. Hay espacios como que se llaman proyecto adolescente para distintas edades, que es esto, bueno, de ver qué cosas quieren que pase y llevarlas adelante. Se trabaja mucho desde ahí con todos los desafíos que hay, ¿no? O sea, nosotros a veces nos cuestionamos, siempre somos unos enamorados y enamoradas de Sacude, entonces a veces cuando hablamos parece que todo es color de rosa. Vivimos con todos los desafíos y del contexto digamos, de todo Montevideo y de las zonas de la periferia en particular, claro, que son las que conocemos, y bueno, y eso nos atraviesa todos los días también. O sea, estamos llenos de historias preciosas y también llenos de historias dolorosas, sí, ¿no? Claro. De gurises que las pasan muy mal, y que nos enteramos todos los días de cosas. Eso también nos desafía, sin respuestas claras, pero apostando a generar vínculos de cercanía que sean significativos. Hay dos cosas que son, creo que, fundamentales. Una, que por ejemplo la policlínica, que trabaja muy bien y con trabajadores de primer nivel,
tienen el concepto de médico de familia, médico Sí. que es un médico que no está en el consultorio todo el día, es un médico que no ataca a un problema, sino a una familia, porque sabe que cuando hay una persona enferma, hay una familia enferma. Entonces, ese trabajo es fundamental. Y también hemos hecho cursos que nos han preparado, que se llama el Curso de referentes. referentes comunitarios, donde los vecinos de alguna forma nos preparamos, porque nos tenemos que preparar para estar atentos, alertas a ciertas situaciones. Muchas veces hay un enfermo acá y hay una policlínica acá, pero no hay forma de juntarlos. El vecino es el que se da cuenta que hay alguien en el coso y puede llamar a un médico o puede traer al vecino, al paciente a la policlínica. Y problemáticas sociales también, o sea, el vecino pasa a ser un potencial transformador de la situación también, de la realidad. Y eso es fundamental porque también esa desconexión que a veces hay entre los servicios y los servidos es fundamental. A veces no se conectan. Hace un año atrás hicimos primeros auxilios psicológicos. Yo no tenía ni idea que existían los primeros auxilios psicológicos. Y ahí nos explicaban cómo atender una situación grave de alguien que sufrió una pérdida, de alguien que se le incendió la casa, cómo ser el primer vecino en que estar, la primera persona cerca del vecino para atender ciertas situaciones. El SACUDE también tiene un grupo que se llama social, con el equipo psicosocial. el equipo psicosocial. Después de varios años se logró formar un grupo con médicos, sociólogos, asistentes social, maestras, que atacan problemas no solo de niños, sino de la problemática que tienen los niños. Todo eso hace de que todo no sea tan grave como es. Y sí, la comunidad juega un rol muy importante ahí, sin dudas. ¿Cómo ven el SACUDE en un futuro? Yo me imagino que ya cuando arrancaron no se iban a imaginar que iban a estar viajando a Medellín gracias a un libro que publicaron. Sé que el crecimiento ya viene siendo enorme. ¿Cómo se imaginan, bueno, de acá a 5 años, por ejemplo? Ay, no sé. Soñar no cuesta nada, puedes pensar en grande, ¿eh? No, yo creo que hay como una cuestión también, me pongo un poco ambiciosa, o sea, yo en general soy bastante ambiciosa de proyectos grandes, pero no, yo creo que hay como una cosa, el otro día cuando lo presentábamos, este libro, hicimos un intercambio con la escuela esquinera y lo contábamos y nos devolvían ellos también como una cuestión como de resistir. Y no como de que les llegaba eso, de un proyecto comunitario que resiste, y a mí eso me parece que tiene como un valor, o sea, que SACUDE siga existiendo, que se pueda seguir fortaleciendo, que tenga los apoyos que necesita, digo, porque todo esto nos lo vamos inventando, lo vamos peleando, pero también necesitamos que haya como... ¿Qué deseo para SACUDE? Que siga existiendo, que siga... Que se sostenga como un espacio de puertas abiertas hasta las 9 de la noche, que cualquiera puede entrar, ¿no? Como en un lugar que es, a veces, cuando lo contamos, parece como un poco impensable. Y que la realidad del país cambie y que pueda ser mejor la vida de las personas, porque nosotros igual estamos como muy orgullosos y orgullosas de todo lo que podemos hacer, pero las dificultades grandes con las que nos enfrentamos todos los días... te genera también una situación como de mucha impotencia. Ojalá que la realidad del país cambie para que la realidad de esas personas pueda también transformarse de formas más significativas. Yo sumaría un poco, hoy nos decía acá el compañero, que el empoderamiento, lo que es el vecino haciéndose cargo. Y al principio el SACUDE, cuando empezó a funcionar, de hace 15 años atrás, no eran muchos los vecinos que militaban firmemente. Y esos vecinos se repetían año tras año. Pero creo que lo que hemos ido logrando es que nuevos vecinos vayan tomando la posta. Y lo que hablábamos recién de los jóvenes es una parte de la apuesta, que esos jóvenes... Un contagio. Exacto, que se empiecen a hacer cargo también, que empiecen a tomar responsabilidades. Hoy lo que decía ella, esos campamentos que se hacen con niños, se preparan a jóvenes de ahí del barrio para que ellos tengan la capacidad de organizar actividades, y cuando vamos al campamento son esos jóvenes los que hacen las actividades con los niños. Quizás controlados por mayores, pero la actividad la pensaron ellos y la llevan a cabo ellos. Entonces le estamos dando a los jóvenes no solo oírlos, sino también darle la posibilidad de que hagan cosas. Y la idea yo creo que es esa, que el SACUDE sigue siendo un lugar empoderado por los vecinos. Y si los jóvenes son los que van tomando la posta,
Mucho Sería el mejor. golazo. Que contagie Hermoso. participación, que contagie comunidad. Hermoso. Los deseos, los deseos. Hermoso. Yo voy a agregar un deseo, que haya un Sacude en cada barrio. de Eso te iba a Montevideo. pensar, eso sí, que por lo menos en algún... pasa que lograr esa comunidad debe ser difícil también, lograr eso que dice él con los vecinos y que quieran lograrlo, por más de que siempre puedan quererlo, lograrlo, que funcione, debe ser complicado también. Es que por eso para nosotros también ha sido, o sea, yo también deseo que haya un Sacude Sí. en cada barrio, pero está bueno saber que sea un proyecto colectivo, digamos, Claro. que eso, Claro. no lo Eso. resuelve un edificio, digamos, ¿no? Obvio. Entonces, eso es algo que también es lo que nosotros queremos, o sea, Sacude es lo que es porque tiene esta historia atrás. Claro, después digamos. está la parte de Y edilicia. después está la parte de infraestructura. edilicia, que es re importante, y después está todo lo que se necesita para que dudas. exista La anualmente, pata necesaria, porque claro. ¿no? Tampoco es solamente un edificio, es un montón de recursos humanos que tienen que haber ahí para poder sostener un proyecto de estas características, pero sobre todo es un proceso comunitario que lleva años, digamos, acompañar. Y yo creo que ahí, digamos, la política pública y la comunidad ahí tiene todo caminos en distintos barrios, en distintos territorios para hacer cosas en conjunto, que esto es un camino re potente. Bueno, Freddy y bien. Maida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Les tenemos que pedir un último favor, que es que elijan el tema con el que nos vamos a ir a la tanda. Puede ser un tema o puede ser un artista, lo que Bien, les parezca. Bien. Hablábamos con Maida y en nuestro barrio, orgullo de nuestro barrio, tenemos a una artista de un nivel altísimo que es tallerista, enseña guitarra, tiene coro. Es María Elena Melo, una cantante, compositora. Y justamente estamos hablando de barrios y ella canta una canción hermosa de un poeta uruguayo de 33 muy conocido y se llama A mi barrio. Así que sería precioso que María Elena los entretenga mientras nosotros nos van a invitar a comer algo. Ahora dijeron. Claro, sí, sí. Una rosca. Una rosquita. Muchas gracias por estar con nosotros Muchas escuchando. gracias. Entonces, a mi barrio, nos vamos a la tanda. Ya volvemos.